Bienvenidos a esta transmisión en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, bendición de los palios y con celebración eucarística que preside el Santo Padre, el Papa Francisco. Les saluda el Padre Joan Pacheco para invitarlos a vivir esta ceremonia desde nuestra oración, participando donde nos encontremos, pidiendo por la Iglesia, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestras iglesias locales, de manera especial por los arzobispos que hoy reciben el palio arzobispal. Hoy la celebración de la misa, como les decía, también con la bendición de los palios, el palio arzobispal, este ornamento, vestidura litúrgica de los arzobispos metropolitanos, que recuerda la comunión especial entre los arzobispos, sus iglesias locales y también el Santo Padre. Y se hace precisamente por tradición en la celebración de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, que también son los patronos de la ciudad de Roma. La Iglesia celebra la solemnidad de los santos Pedro y Pablo en honor de dos grandes apóstoles, columnas de la Iglesia católica. San Pedro, uno de los 12 y el primero de los apóstoles, roca sobre el cual Cristo edificó su iglesia, y San Pablo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apóstol de los gentiles, y juntos son honrados como fundadores de la Iglesia de Roma, habiendo sido martirizados por separado durante el reinado de el emperador Nerón. Por su intercesión de los santos Pedro y Pablo, pedimos por toda la Iglesia, por nuestros obispos, por nuestras intenciones. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. I diaconi. Desde el altar de la confesión, los diáconos llevan los palios para ser bendecidos por el Santo Padre, el Papa Francisco. El palio arzobispal, constituido en su forma actual por una faja de lana blanca, adornado con 6 cruces. The deacons will now bring the pallia from the tomb of the Prince of the Apostles, where they were placed during the first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and will give them Estas 6 cruces
que lleva the celebration. el palio arzobispal representan precisamente también esa Beatissime Pater, presencia de Cristo en su trabajo. Archiepiscopi, Ahora los obispos hacen su juramento. Apostolicae Sedi, fide et devotioni addictissimi, humiliter postulant, ut Reverendísimo Padre, de los reverendísimos arzobispos, con fiel y obediencia a su santidad y a la sede apostólica, solicitan humildemente que su santidad les conceda el palio tomado de la confesión del Beato Pedro como signo de la autoridad con la que el metropolitano, en comunión con la Iglesia romana, está legítimamente investido en su propia circunscripción. Los palios bendecidos hoy por su santidad serán impuestos por el representante pontificio a todos los arzobispos metropolitanos nombrados en el curso del año, cada uno en su propia iglesia metropolitana. Los arzobispos aquí presentes pronunciarán ahora ante su santidad la fórmula de juramento prescrita. Ego Baltasar Enricus Porras Cardoso, Archiepiscopus Caracensis, Beato Petro Apostolo e Sante Apostolice Romane Ecclesiae. Seré siempre fiel y obediente al bienaventurado apóstol Pedro, a la Santa y Apostólica Iglesia de Roma, a usted, sumo pontífice, y a sus legítimos sucesores. Así me ayude Dios Todopoderoso. Los diáconos llevan los palios al Santo Padre para ser bendecidos. Deus Pastor Eterni, animarum, qui eas ovium nomine designatas, Oh Dios, Pastor eterno de las almas, a las que has llamado por tu Hijo Jesucristo, ovejas del rebaño, y cuyo gobierno has confiado bajo la imagen del buen pastor, al bienaventurado apóstol Pedro y a sus sucesores, derrama la gracia de tu bendición sobre estos palios, elegidos para simbolizar la realidad del cuidado pastoral para nuestro ministerio. militatis nostre preces benignus exit, aqua apostolorum Acoge con bondad las oraciones que humildemente te dirigimos y concede por los méritos y la intercesión de los apóstoles que quienes por tu don lleven estos palios se reconozcan como pastores de tu rebaño y hagan vida la realidad significada por su nombre. Que tomen sobre sí el yugo evangélico puesto sobre sus hombros y que les sea tan ligero y suave que puedan preceder a los demás en el camino de tus mandamientos con el ejemplo de una fidelidad perseverante. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? risposero, alcuni dicono Giovanni, Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías,
otros que Jeremías o alguno de los profetas. Disse loro, ma voi chi dite che io sia? Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. E Gesù gli disse, beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sarà sciolto nei cieli. Verbum Domini. Pietro e Paolo, due apostoli innamorati del Signore. Pedro y Pablo, dos apóstoles enamorados del Señor, dos columnas de la fe de la Iglesia. Y mientras contemplamos sus vidas, el Evangelio de hoy nos presenta la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Chi dite che io sia? ¿Quién dicen que soy yo? Domanda fondamentale, la più importante. Esta es la pregunta fundamental, la más importante. ¿Quién es Jesús para mí? Chi è Gesù nella ¿Quién mia es Jesús en mi vida? Vediamo come hanno risposto a questo interrogativo i due apostoli. Veamos cómo respondieron a esta pregunta los dos La risposta di apóstoles. Pietro si poteva La respuesta de sintetizzare Pedro con una podría parola: resumirse en una sequela. palabra: seguimiento. Pietro ha vissuto Pedro nella vivió en el sequela del seguimiento del Señor. Quando quel giorno a Cesarea di Filippo Gesù interrogò i discepoli. Cuando Jesús interrogó a los discípulos aquel día en Cesarea de Filipo, Pedro respondió con una hermosa profesión de fe: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta impecable, precisa, puntual. Potremmo dire una perfetta risposta da Podríamos decir una perfecta respuesta de catecismo. Pero esa respuesta es fruto de un camino. Solo dopo aver vissuto la fascinante aventura di seguire il Signore, Solo después de haber vivido la fascinante aventura de seguir al Señor, después de haber caminado con Él y en pos de Él durante tanto tiempo, Pedro llega a esa madurez espiritual que lo lleva por gracia a una profesión de fe tan lúcida. Lo stesso evangelista Matteo infatti ci racconta que tutto era iniziato De hecho, el mismo evangelista Mateo nos cuenta que todo empezó un día en que, a orillas del mar de Galilea, Jesús pasó por allí y lo llamó, junto a su hermano Andrés, e inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Ha lasciato tutto Pietro per mettersi alla sequela del Pedro lo dejó todo para seguir al Señor, y el Evangelio subraya que lo hizo inmediatamente. Pedro no le dijo a Jesús que se lo pensaría, no hizo cálculos para ver si le convenía, Non accampò alibi per rimandare no la puso excusas para demorar la decisión, sino que dejó las redes y lo siguió, senza chiedere sin pedir de antemano ninguna seguridad. avrebbe scoperto tutto di giorno in giorni nella sequela. Todo lo iría descubriendo día a día al seguir a Jesús y caminar tras Él. E non a caso le Y no es casualidad que las últimas palabras que Jesús le dirige en los evangelios sean: tú sígueme. Es el seguimiento. Pietro dunque ci dice que Pedro, por tanto, nos dice que a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No basta responder con una fórmula doctrinal impecable, ni siquiera con una idea que nos hayamos construido de una vez por todas. No.
E mettendosi alla sequela del Signore che impariamo Es siguiendo al Señor como aprendemos a conocerlo cada día. e diventando suoi discepoli e accogliendo la sua parola. Es haciéndonos sus discípulos y acogiendo su palabra, la manera en que nos convertimos en sus amigos y experimentamos su amor transformador. Anche per noi risuona quel subito. Se possiamo rimandare tante Ese cose nella vita, inmediatamente resuena también para nosotros. Si podemos posponer tantas cosas en la vida, el seguimiento de Jesús es inaplazable. Ahí no podemos dudar, no podemos poner excusas. Y cuidado porque algunas excusas se disfrazan de espiritualidad, como cuando decimos, no soy digno, no soy capaz, ¿qué puedo hacer yo? Questa è un'astuzia del diavolo che ci ruba la fiducia. Esto es un truco del demonio que nos roba la confianza en la gracia de Dios, haciéndonos creer que todo depende de nuestras capacidades. Distaccarci dalle nostre sicurezze, Despojarnos de nuestras seguridades terrenales seguire Gesù inmediatamente y seguir a Jesús cada día. Esta es la encomienda que Pedro nos confía hoy, invitandoci a essere invitándonos a ser chiesa iglesia en seguimiento. in sequela. Chiesa che desidera essere discepola Una del iglesia que Signore, desea ser discípula del Señor y humilde servidora del Evangelio. così sarà capace Solo di así podrá dialogar con todos y convertirse en lugar de acompañamiento, cercanía y esperanza para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Solo così anche chi è più lontano e spesso Solo así incluso aquellos que están más alejados y a menudo nos miran con desconfianza o indiferencia podrán finalmente reconocer la Chiesa è con el Papa Benedicto, la iglesia es el lugar del encuentro con el Hijo de Dios vivo. Y así es el lugar del encuentro entre nosotros. Adesso veniamo all'Apostolo delle Genti. Se la risposta di Pietro Y llegamos al apóstol de los gentiles, y la respuesta de Pedro consistió en el seguimiento, la de Pablo fue el anuncio del Evangelio. anche per lui tutto iniziò per grazia. También para él todo comenzó por gracia con la iniciativa del Señor. En el camino de Damasco, mientras llevaba a cabo con feroz determinación la persecución de los cristianos, atrincherado en sus convicciones religiosas, Jesús resucitado le salió al encuentro y lo dejó ciego con su luz. O mejor dicho, gracias a esa luz, Saulo le dio cuenta de lo ciego que estaba, encerrado en el orgullo de su rígida observancia. Descubrió en Jesús el cumplimiento del misterio de la salvación. Rispetto alla sublimità della conoscenza di Cristo, de ora in poi considera tutto Comparado con la sublimidad del conocimiento de Cristo, considera en adelante como desperdicio todas sus certezas humanas y religiosas. Así Pablo dedica su vida a recorrer tierra y mar, ciudades y aldeas, sin importarle sufrir penurias y persecuciones, con tal de anunciar a Jesucristo. Guardando la sua storia, sembra quasi che più egli annuncia il Vangelo, Viendo su historia, parece que cuanto más anuncia el Evangelio, más conoce a Jesús. El anuncio de la palabra a los demás también le permite penetrar en las profundidades del misterio de Dios. lui, Paolo, che scrisse guai a me se non Pablo, que escribió, ay de mí si no predicar el Evangelio, es el mismo que confiesa, para mí la vida es Cristo. Paolo dunque ci dice che alla domanda chi è Gesù per me non si Pablo entonces nos dice que a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No se responde con una religiosidad intimista que nos deja indiferentes ante la inquietud de llevar el Evangelio a los demás. L'Apostolo ci insegna che cresciamo nella fede e nella El apóstol nos enseña que crecemos en la fe y en el conocimiento del misterio de Cristo cuanto más somos sus heraldos y testigos. Esto sucede siempre cuando evangelizamos. Somos evangelizados. Questa è un'esperienza di tutti i giorni. Esta es una experiencia de todos los días. Cuando evangelizamos, quedamos evangelizados. Diamo agli altri torna a noi, perché nella misura La palabra que llevamos a los demás vuelve a nosotros porque en la medida en que damos recibimos mucho más. Esto también es necesario para la iglesia de hoy. mettere l'annuncio Poner el anuncio en el centro. essere una chiesa che non si stanca di ripetersi. Ser una iglesia que no se cansa de repetir, para mí la vida es Cristo. Y ay de mí si no predico el Una Evangelio. chiesa che ha bisogno di annunciare
Una iglesia que necesita el anuncio como el oxígeno para respirar, que no puede vivir sin transmitir el abrazo del amor de Dios y la alegría del Evangelio. Fratelli e sorelle, festeggiamo Pietro e Paolo. Essi hanno risposto. Hermanos y hermanas, celebramos a Pedro y a Pablo. Ellos respondieron a la pregunta fundamental de la vida: ¿quién es Jesús para mí? Viviendo el seguimiento y anunciando el Evangelio. Es hermoso si crecemos como iglesia del seguimiento, como iglesia humilde, que nunca da por sentado la búsqueda del Señor. Es hermoso si nos convertimos en una iglesia en salida, que no encuentra su alegría en las cosas del mundo, sino en anunciar el Evangelio al mundo para sembrar la pregunta sobre Dios en el corazón de las personas. Llevar al Señor Jesús a todas partes con humildad y alegría, en nuestra ciudad de Roma, en nuestras familias, en las relaciones y en los barrios, en la sociedad civil, en la iglesia, en la política, en el mundo entero, especialmente allí donde anidan la pobreza, la degradación y la marginación. Y hoy, en el momento en que algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirles: sean apóstoles como Pedro y Pablo. Sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio. Lleven la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el pueblo de Dios. Y por último quisiera dirigir un afectuoso saludo a la delegación del Patriarcado Ecuménico, enviada hasta aquí de parte de mi querido hermano Su Santidad Bartolomé. Gracias por su presencia. Avancemos juntos en el seguimiento y en el anuncio de la palabra, creciendo en fraternidad. Que Pedro y Pablo nos acompañen e intercedan por nosotros. Momento de silencio en la Basílica de San Pedro para la reflexión personal luego de escuchar la palabra de Dios y la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco. Hermanos y hermanas, por intercesión de los santos Pedro y Pablo, elevamos nuestras súplicas al Padre que está en los cielos y guía con amor a su iglesia peregrina en el tiempo. Pro ecclesia Dei tot orbe diffusa. Oremos por la Iglesia de Dios extendida por toda la tierra. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo haga crecer la Iglesia en la unidad y la convierta en signo de comunión fraterna para los hombres de toda lengua y nación. Pro Pontifice nostro Francisco. Oremos por nuestro Papa Francisco, que el custodio de nuestras almas que ha elegido al Papa Francisco para apacentar a su pueblo santo, lo confirme en el ministerio apostólico que le ha sido confiado. Pro nobis archiepiscopis metropolitis. Oremos por los nuevos arzobispos metropolitanos. Que el Señor de la Gloria haga de los nuevos metropolitanos heraldos y testigos del Evangelio de Jesucristo, a ejemplo de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dominum deprecemur.
Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ostiam Domine, quam nomini tu esebemus sacra. Haz, Señor, que la oración de tus apóstoles acompañe esta ofrenda que te presentamos y nos vuelva agradables a ti al celebrar este santo sacrificio. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus. Quia nos beati apostoli Petrus et Paulus, tua dispositione letificant, hic princes fidi confitende, ille intelligente clarus assertor, ix reliquis Israel instituis ecclesiam primitivam, ille magister et doctor gentium vocandarum. Sic diverso consilio, unam Christi familiam congregantes, par mundo venerabile una corona sociavit. Et ideo, cum angelis et sanctis universis, te collaudamus sine fine dicentes. Vere sanctus es, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et popolum tibi congregare non desinis, ut a solis orto usque ad occasum oblatia mundo feratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda de tulimus, e odem spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et tibi eo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Da nobis Domine hoc sacramento refectis, ita in Concede, Señor, a los que has alimentado con este sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma. Domine vobiscum. Et cum spiritu tuo. Inclinate vos ad benedictionem. Benedicat vos omnipotens Deus, qui in beati Petri confessione vos saluberrima stabilivit et per eam ecclesia soliditate fidei fundavit. E cosiate Pauli instruxit in defesa Que Dios Todopoderoso, que fundó la iglesia sobre la fe del apóstol Pedro, les haga firmes en su adhesión a Cristo y les colme de su bendición. Que Dios, que nos ha iluminado a través de la predicación de San Pablo, les enseñe con el ejemplo del apóstol a conducir a sus hermanos y hermanas a Cristo. Et benedictio Dei Onnipotenti, Patris, Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen.
Y así, con la bendición solemne del Santo Padre, el Papa Francisco, estamos llegando al final de la celebración de la Eucaristía con la bendición de los palios para los arzobispos metropolitanos. Algunos de los arzobispos presentes en esta ceremonia: el cardenal Baltasar Porras de Caracas, Monseñor Enrique Benavén Vidal de Valencia, España, Monseñor Misael Baca Ramírez de Villavicencio, en Colombia, Monseñor Hugo Alberto Torres Marín de Santa Fe de Antioquía, en Colombia, Monseñor José Vicente Nácher, arzobispo de Tegucigalpa de Honduras, también el arzobispo de San Pedro de Sula en Honduras, Monseñor Michel Lenihan, Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, arzobispo de Mérida en Venezuela, Monseñor José María Gil Tamayo, arzobispo de Granada, España, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor José Ignacio García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y Monseñor José Cobo Cano, nuevo arzobispo de Madrid en España.